Muchas gracias, Humberto. Y esta mañana ya se encuentra conmigo Jorge Aguilar, quien nos platicará de este tema entre México y Estados Unidos. Muy buenos días, bienvenido, Jorge. Buenos días, Gretel, a ti y a todo el teleauditorio. Pues bueno, ya comentábamos un poquito fuera del aire muchísimos temas que se han dado entre México y Estados Unidos, pero bueno, coméntanos, vamos a aterrizar poco a poco. Sí, durante los últimos 2 o 3 meses hemos estado platicando acerca de las caravanas que entraron al país como si no tuvieran frontera. Y también hemos estado platicando de la situación de los aranceles que quería imponer Estados Unidos a México hace 15 días y pues por gracia divina pues no se lograron imponer, porque si no ahorita estaríamos hablando de una situación que quién sabe qué hubiera pasado, una crisis económica terrible a lo mejor, y gracias a Dios pues no sucedió, se llegaron unos acuerdos, pero esos acuerdos a mucha gente no les pareció, incluido a mí. México aparentemente se dobló ante el gobierno de Estados Unidos, pues no tenemos muchas armas con que enfrentar en una guerra comercial a Estados Unidos como lo tiene, por ejemplo, China. Claro. Por ejemplo, China puede utilizar muchas cosas como eran las tierras raras que expliqué la vez pasada en la entrevista, la 5G, por ejemplo. Pero México, ¿qué tiene? Pues tenemos el aguacate, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar los aeropuertos al turismo, o sea, hay muchas situaciones que no podemos evitar. Y pues México tuvo que doblar las manos de una forma drástica, pues porque el mismo país provocó esta situación de la migración o del paso ilegal de migrantes, ¿no? Claro. Hacia Estados Unidos, que pues al principio, que fue en octubre, creo que empezó a verse muy marcado, pues una cosa muy rara y muy extraña en todo el planeta, o sea, que una frontera que supuestamente es bastante cuidada, porque la frontera sur de México pues realmente nadie la cuida, hay 2 o 3 garitas o 3 pasos y pues todo lo demás es puro monte o pura selva y pasa la gente pues como si fuera tierra de nadie. Y esto provoca que Estados Unidos se moleste por la entrada de migrantes ilegales a su país, y cualquier país pues lógicamente se va a molestar por esta entrada ilegal. Claro. Lo que le molestó a Donald Trump, por ejemplo, es de que pues pasaban sin papeles, sin medidas, habían de repente 5,000 migrantes en el puente y les abrían las rejas y no les pedían papeles, no había un control, aunque dice el gobierno que sí había un control. Y llegan a Tijuana, las caravanas por donde pasaban en México pues se notaban no descontentas, sino muy malagradecidas con el pueblo mexicano que los trataba de ayudar o los ayudaba. Vimos a una que dijo que el mexicano solo come frijoles y que ellos no comen frijoles, que son los chanchos en Honduras, o los chanchos son los puercos. Y de repente pues vemos que esta persona en Estados Unidos pues terminó en la cárcel porque intentó matar a unas personas. O sea, son una serie de situaciones que vienen pasando y dándose, que no todos son así lógicamente, pero sí una gran parte de los inmigrantes que estaban entrando pues no sabían si eran asesinos, si eran violadores, si eran locos, no Así sabían es. nada de eso. Ellos llegan y no sabes qué riesgo se puede correr. Entonces Estados Unidos pues alerta de que están metiendo gente o está entrando gente, porque igual la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos es muy grande, y por más control y por más muros que quieran hacer, va a pasar la gente por algún lado, ya sea por el mar, haciendo un hueco en la tierra, por aire, ¿no? Por todas formas, siempre hay una forma. Entonces esto ya le alerta al presidente Donald Trump de qué está pasando, y pues le pone la amenaza de los aranceles a México, y México pues lógicamente inmediatamente salta, manda al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tratan de negociar, parecía que no se iba a llegar a una negociación con Mike Pompeo ni con el presidente Donald Trump. Llega la delegación mexicana y pues es una primera falla, no hay nadie del gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos, todos estaban en asuntos internacionales, en Londres, en Europa, en otros países, y no había con quién tratar prácticamente. Entonces la delegación mexicana se tuvo que esperar a que llegaran todos del gobierno de Estados Unidos para poder hacer su reunión, en la que se llega al acuerdo de poner a la Guardia Nacional en la frontera. Un craso error, terrible error. O sea, lo que le debieron haber... Lo peor que pudieron haber hecho. Por supuesto, lo que le debieron de haber ofrecido a los Estados Unidos
es hacer una guardia fronteriza, que no le parece a muchas personas en el gobierno lo de la guardia fronteriza, pero eso se debió hacer. ¿Esto qué pudo, o sea, qué podía, en qué manera podía ayudar también? Es que una guardia fronteriza ya es permanente para la frontera sur, por ejemplo, Ok. como está la Guardia Patrol o la Guardia Ajá. Fronteriza de Estados Unidos, que es muy mala a veces, por desgracia, pero está cuidando y salvaguardando la integridad y la soberanía del país. Ok. Que eso es lo que debería de hacer México, no mandar una Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya se desvirtuó, la van a tener que cambiar el nombre, definitivamente, porque la Guardia Nacional era para combatir la violencia que existe en el país y salvaguardar a los mexicanos, no para salvaguardar la soberanía nacional. Para eso, repito, tendría que hacerse una guardia fronteriza para vigilar la frontera con sus debidas formas, no militarizado como está la Guardia Nacional en este momento, sino que sigan unas reglas y estatutos internacionales que existen en cuestiones de guardias fronterizas, que no hayan armas, pues no violencia, los famosos derechos humanos, todo dentro de lo que cabe, pero sin tampoco violentar a las personas que están cuidando la frontera. Claro. O sea, no va a llegar un guardia fronterizo, o bueno, los guardias que andaban ahorita sí están armados, con palos, y el otro que está entrando con una metralleta, ¿no? Sí, claro. Tendría que tener una cierta, con drones, una cierta cantidad de tecnología que por lo visto pues no va a haber, y pues le dieron a México 45 días para que saque 10 en el examen, y aparentemente pues cada vez le están quitando puntos a ese 10 que debería de tener. Ayer hubo un problema en Chiapas, creo, estaban cruzando unos ilegales, migrantes, y llegó la Marina y los migrantes, que eran 20, y llegaron 5 militares para 20 personas. O sea, eso es un ridículo. O sea, eso lo ven en Estados Unidos y dicen, o sea, ¿cómo mandas 5 marinos exacto. o militares para arrestar a 20 personas? O sea, no das, Claro, no tiene apoyo. exacto. Y persiguen a los marinos. O sea, eso va en detrimento del Ejército Nacional. O sea, el Ejército Nacional dice, oye, me mandan a detener a unas personas ilegales, y resulta que salgo correteado porque eran más personas de las que debían, o sea, de haber enviado. Y eso está terrible. A ver qué sucede, a ver si en 45 días, menos en prácticamente un mes, no estamos hablando de otra situación peor, ya Así que es, el día de mayor. hoy, el presidente Donald Trump inicia su campaña en Florida. Exactamente, que platicando también lo igual, que estábamos platicando. Inicia su campaña rumbo a las elecciones para reelegirse o tener un nuevo presidente en Estados Unidos, y a ver cómo va. Ya le tomó la medida al pueblo norteamericano Donald Trump, Claro. de que le gusta Así que es. les peguen al mexicano, pues porque todos los que entran por la frontera, sean del país y del planeta que sean, pues son mexicanos. Y a ver cómo le va en estas nuevas Así elecciones, con todo el famoso impeachment que le iban a hacer, el juicio político por los casos de Rusia, a ver qué tantas cosas salen. Todas las elecciones en todo el planeta Tierra, como son en México, Estados Unidos, pues sale muchas veces la basura a relucir, o la porquería la sacan para Así restregársela al otro. Terrible, pero a ver qué sucede. pasa. ¿Qué te parece si platicamos de eso la otra semana? Me parece ¿O en 15 perfecto, días? en 15 días. En 15 días del proceso de del reelección. martes feliz. Perfecto, del martes feliz. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. A ti, Gretel, y a todo el teleauditorio. Vamos a una pausa, regresamos con más a CIPSE Noticias más temprano.